Bienvenidos un día más a mi canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso, lleno de energía positiva y sobre todo, listos para un buen chismecito, porque hoy tenemos uno jugosísimo. Ya vieron el título, ¿verdad? Bomba de Met y Can. Lo confiesan todo. ¿Qué ocultan? Prepárense porque vamos a sumergirnos en el universo de esta icónica pareja turca, a analizar cada rumor, cada declaración, cada guiño. No dejaremos piedra sin remover. Antes de empezar, quiero agradecerles a todos los que se han suscrito al canal. Ustedes son lo máximo y me motivan a seguir trayéndoles contenido como este. Y si eres nuevo por aquí, bienvenido a la familia. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros vídeos. Te aseguro que no te arrepentirás. Ahora sí, vamos al lío. Demet Özdemir y Can Yaman. Dos nombres que resuenan con fuerza en el mundo del espectáculo turco y por supuesto, a nivel internacional. Su química en pantalla en la serie Erkenci fue tan palpable, tan intensa, que traspasó la pantalla y desató una ola de rumores sobre un posible romance en la vida real. Desde entonces sus vidas han estado bajo el escrutinio público, con cada movimiento analizado al milímetro. La verdad es que la relación entre Demet y Can siempre ha sido un enigma. Durante la emisión de Erkenci, los fans estaban convencidos de que eran algo más que amigos y compañeros de trabajo. Las miradas cómplices, las sonrisas tímidas, las bromas entre escenas. Todo apuntaba a un romance de película. Pero ellos, siempre muy cautelosos, negaron cualquier relación amorosa, insistiendo en que su conexión era puramente profesional. Sin embargo, la prensa del corazón turca no se conformó con esa respuesta y siguió investigando, publicando fotos y vídeos que alimentaban aún más los rumores. Se les vio juntos en cenas románticas, paseando de la mano por Estambul, incluso se habló de escapadas secretas a lugares paradisíacos. Pero una y otra vez, Demet y Can desmintieron cualquier relación sentimental. Después del éxito arrollador de Erkenci, sus caminos se separaron profesionalmente. Can Yaman se mudó a Italia para seguir desarrollando su carrera actoral, mientras que Demet Özdemir continuó trabajando en Turquía, protagonizando otras series y películas. Esta distancia física no hizo más que alimentar las especulaciones sobre un posible distanciamiento y, para muchos, fue la confirmación de que su romance, si es que existió, había llegado a su fin. Pero, ¿qué es lo que realmente pasó entre Demet y Can? ¿Hubo un romance que mantuvieron en secreto? ¿O simplemente fueron muy buenos amigos y compañeros de trabajo con una química increíble? La verdad es que solo ellos lo saben con certeza. Sin embargo, a lo largo de los años, han surgido diferentes versiones y declaraciones que nos permiten hacernos una idea más clara de lo que pudo haber sucedido. Algunos medios turcos aseguran que Demet y Can sí tuvieron una relación durante la grabación de Erkenci, pero que la mantuvieron en secreto para proteger sus carreras y evitar la presión mediática. Al parecer, la intensidad del trabajo y la exposición pública terminaron desgastando la relación, lo que les llevó a tomar la decisión de separarse. Otras fuentes afirman que la relación entre Demet y Can siempre fue muy intensa, pero que nunca llegó a ser un romance formal. Según esta versión, ambos se sentían atraídos el uno por el otro, pero las circunstancias no eran las adecuadas para iniciar una relación seria. Además, se dice que sus personalidades fuertes y sus ambiciones profesionales chocaban en ocasiones, lo que dificultaba aún más la posibilidad de un noviazgo. Por otro lado, también hay quienes creen que Demet y Can simplemente fueron muy buenos amigos y compañeros de trabajo con una química increíble, pero que nunca sintieron atracción romántica el uno por el otro. Según esta versión, las miradas cómplices y las bromas entre escenas eran simplemente parte de su profesionalismo y de la buena relación que tenían en el set de grabación. En cuanto a las declaraciones de Demet y Can, siempre han sido muy ambiguas y contradictorias. En algunas entrevistas han insinuado que sí hubo algo más que amistad entre ellos, mientras que en otras han negado rotundamente cualquier relación amorosa. Esta ambigüedad ha alimentado aún más los rumores y ha mantenido a los fans en vilo, esperando una confirmación oficial que nunca llega. Hace algunos años, en una entrevista, Demet declaró que Can era un compañero de trabajo muy especial y que sentía un gran cariño y respeto por él. Sin embargo, insistió en que su relación era puramente profesional y que no había nada más allá de eso. Por su parte, Can también ha elogiado el talento y la profesionalidad de Demet, pero ha evitado hablar de su vida personal. Más recientemente han surgido rumores sobre un posible reencuentro entre Demet y Can.
Al parecer, ambos estarían considerando la posibilidad de trabajar juntos en un nuevo proyecto, lo que ha desatado la euforia entre los fans que sueñan con verlos nuevamente en pantalla. Sin embargo, hasta el momento no hay nada confirmado y todo sigue siendo especulación. Lo cierto es que la relación entre Demet y Can sigue siendo un misterio. No sabemos con certeza si hubo un romance que mantuvieron en secreto, si simplemente fueron muy buenos amigos y compañeros de trabajo o si la verdad está en un punto intermedio. Lo que sí sabemos es que su química en pantalla fue innegable y que su conexión traspasó la pantalla, convirtiéndolos en una de las parejas más queridas y admiradas de la televisión turca. Y ahora, mis amores, llegamos a la parte más interesante del vídeo, la opinión de ustedes. ¿Qué creen que pasó realmente entre Demet y Can? ¿Creen que hubo un romance que mantuvieron en secreto? ¿O simplemente fueron muy buenos amigos y compañeros de trabajo? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Quiero saber su opinión y leer todas sus teorías. Pero antes de despedirme, quiero recapitular brevemente los puntos principales que hemos abordado en este vídeo. Hemos explorado la relación entre Demet Özdemir y Can Yaman, desde su química en pantalla en Erkenci hasta los rumores sobre un posible romance en la vida real. Hemos analizado diferentes versiones y declaraciones, y hemos intentado descifrar el misterio que rodea su relación. Aunque no tenemos una respuesta definitiva, hemos podido hacernos una idea más clara de lo que pudo haber sucedido entre ellos. Quiero agradecerles a todos por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que se hayan entretenido tanto como yo al hacerlo. Recuerden que su apoyo es fundamental para que pueda seguir trayéndoles contenido como este. Ahora sí, mis amores, los invito a que dejen sus comentarios aquí abajo con sus opiniones sobre Demet y Can. ¿Creen que volverán a trabajar juntos? ¿Les gustaría verlos nuevamente en pantalla? Quiero saberlo todo. Y por supuesto, no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Los quiero un montón y nos vemos en el próximo vídeo. Besitos. Pero esperen, que esto no acaba aquí. Porque la telenovela de Demet y Can tiene más giros que una serie turca de 100 capítulos. Vamos a profundizar un poquito más en los detalles, en esos chismes jugosos que la prensa rosa turca ha estado cocinando a fuego lento durante años. Recordemos el contexto. Erkenci no fue solo una serie de televisión. Fue un fenómeno cultural que arrasó en Turquía y en el mundo. La historia de amor entre Sanem y Can Divit era adictiva, refrescante y sobre todo, creíble. La naturalidad con la que Demet y Can interpretaban sus personajes era tal, que los fans no podían evitar creer que esa magia también existía fuera de la pantalla. Y ahí es donde comenzó todo. La química entre ellos era innegable. En las entrevistas, en los eventos promocionales, en las redes sociales siempre se les veía juntos, riendo, bromeando, mirándose con complicidad. Las fotos robadas por los paparazzi eran la comidilla de la prensa, cenas en restaurantes exclusivos, paseos nocturnos por Bebek, incluso se rumoreó sobre un viaje secreto a las Islas Maldivas. Imagínense el escándalo. Pero como ya les conté, ellos siempre negaron todo. Somos solo amigos, decían. Tenemos una gran conexión profesional, insistían. Pero ¿quién les iba a creer? Con esa química explosiva, con esas miradas que derretían el hielo, era imposible no sospechar que había algo más. Una de las teorías más populares entre los fans es que Demet y Can sí tuvieron una relación durante la grabación de Erkenci, pero que decidieron mantenerla en secreto para proteger sus carreras. Recordemos que ambos estaban en el punto más alto de su popularidad y una relación pública podría haber afectado negativamente sus proyectos futuros. Además, la presión mediática podría haber sido insoportable. Otra teoría, un poco más dramática, es que la relación entre Demet y Can terminó mal. Se dice que hubo celos, discusiones y hasta peleas en el set de grabación. Al parecer, ambos tienen personalidades fuertes y no siempre estaban de acuerdo en todo. Esta versión explicaría por qué después de Erkenci sus caminos se separaron tan abruptamente y por qué han evitado hablar el uno del otro en público durante tanto tiempo. ¡Qué fuerte! También hay quienes creen que la relación entre Demet y Can fue una estrategia de marketing para promocionar Erkenci. En este caso, las miradas cómplices y las bromas entre escenas habrían sido simplemente parte de un guión bien orquestado para mantener a los fans enganchados a la serie. Aunque suena un poco cínico, no podemos descartar esta posibilidad,
ya que en el mundo del espectáculo todo vale para generar interés y aumentar la audiencia. Pero volvamos a las declaraciones de Demet y Can. A lo largo de los años, ambos han dado entrevistas en las que han hablado sobre su relación, pero sus palabras siempre han sido ambiguas y contradictorias. En algunas ocasiones han insinuado que sí hubo algo más que amistad entre ellos, mientras que en otras han negado rotundamente cualquier relación amorosa. Por ejemplo, en una entrevista concedida a una revista turca, Demet dijo que Can era un compañero de trabajo muy especial y que sentía un gran cariño y respeto por él. Sin embargo, añadió que su relación era puramente profesional y que no había nada más allá de eso. Can es un gran actor y una persona maravillosa, declaró. Siempre estaré agradecida por haber tenido la oportunidad de trabajar con él. Por su parte, Can también ha elogiado el talento y la profesionalidad de Demet, pero ha evitado hablar de su vida personal. En una entrevista con una cadena de televisión italiana, el actor dijo que Demet era una actriz muy talentosa y que había sido un placer trabajar con ella en Erkenzicus. Sin embargo, cuando le preguntaron sobre su relación personal con Demet, Can se limitó a responder: «Somos buenos amigos y nos respetamos mucho». Uf, qué diplomático. Pero la cosa no termina ahí. Porque en los últimos meses han surgido nuevos rumores sobre un posible reencuentro entre Demet y Can. Al parecer, ambos estarían considerando la posibilidad de trabajar juntos en un nuevo proyecto. Imaginen la emoción de los fans si esto se hiciera realidad. Según algunas fuentes, Demet y Can habrían recibido varias ofertas para protagonizar una nueva serie de televisión juntos. Al parecer, ambos estarían interesados en la idea, pero aún no han tomado una decisión definitiva. El principal obstáculo sería la apretada agenda de ambos actores, que están trabajando en diferentes proyectos en Turquía y en el extranjero. Pero no perdamos la esperanza. Porque si Demet y Can deciden finalmente trabajar juntos, sería un bombazo mediático a nivel mundial. Los fans de Erkenzicus estarían encantados de verlos nuevamente en pantalla y estoy segura de que la nueva serie se convertiría en un éxito de audiencia. Así que, mis amores, la pregunta del millón sigue siendo: ¿qué es lo que realmente pasó entre Demet y Can? ¿Hubo un romance que mantuvieron en secreto? ¿O simplemente fueron muy buenos amigos y compañeros de trabajo? La verdad es que solo ellos lo saben con certeza. Pero mientras tanto nosotros seguiremos especulando, analizando cada rumor y cada declaración, y soñando con verlos nuevamente juntos en pantalla. Porque al final del día, la esperanza es lo último que se pierde. Y ahora sí, mis amores, llegamos al final de este chismecito jugosísimo. Espero que les haya gustado y que se hayan entretenido tanto como yo al hacerlo. Recuerden que su opinión es muy importante para mí, así que no olviden dejar sus comentarios aquí abajo con sus teorías sobre Demet y Can. ¿Creen que volverán a trabajar juntos? ¿Les gustaría verlos nuevamente en pantalla? Quiero saberlo todo. Y por supuesto, no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Los quiero un montón y nos vemos en el próximo vídeo. Besitos. Y no se olviden de seguir chismeando. Bye, bye.